Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. Habíamos tenido unas dificultades en el ingreso en la tarde de hoy por un código, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Hemos venido haciendo un recorrido bien interesante para contarle un poco también al doctor Hernán Mauricio, que nos acompaña en esta tarde. Tuvimos primero un acercamiento desde la parte bíblica, desde los Hechos de los Apóstoles. Luego tuvimos un segundo momento desde acercamiento también desde la eclesiología. Y en la última clase estuvimos haciendo como un acercamiento a la realidad internacional, latinoamericana y colombiana, con un esfuerzo muy grande que hizo nuestro profesor Alfonso Insuasti desde Medellín, pero fue muy interesante ese ejercicio que se hizo. Y en esta tarde vamos a empezar a acercarnos un poco a todos los elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia. En esta tarde nos acompaña el doctor Hernán Mauricio Rojas Ramírez desde la Universidad de San Buenaventura, desde la seccional de Cali. Hernán Mauricio es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en filosofía de la Universidad del Valle, especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos de la Universidad Católica de Manizales y licenciado en filosofía y ciencias religiosas por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, docente de ética adscrito al Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, el CIDE, de la Universidad de San Buenaventura de Cali, docente de ética y educación religiosa en la institución educativa Escuela Normal Superior Farallones de Cali. Le damos la bienvenida a Hernán Mauricio. Gracias por acompañarnos, gracias por este apoyo para la universidad y para el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, quien está dando inicio a todos sus procesos formativos en la ruta propuesta para el 2022. Bienvenido, doctor Hernán. Gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, no, muchísimas gracias, Miguel Ricardo, por la invitación. Al contrario, para mí, pues, es todo un honor poder, pues, dar compartir algún conocimiento que he podido, pues, adquirir a lo largo, pues, de la carrera que he ido desarrollando y, pues, los logros que he podido culminar. Sí, más que sobre todo es eso, ¿no? Es un espacio para compartir en este maravilloso tema que es el tema de la doctrina social de la Iglesia. He escuchado ya, he visto algunos videos también acerca de los primeros encuentros, muy valiosos pues todos sus aportes y pues la idea es ir como complementando un poquito más pues de esa reflexión que se está desarrollando. Entonces, pues primero que todo eso, darle las gracias por la invitación y por este maravilloso tema que se está desarrollando. Bueno, voy a compartir las diapositivas para que iniciemos como la presentación. Allí se alcanza a ver. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, como primera medida, el tema de, entrando como una conceptualización en torno a qué es eso de la doctrina social de la Iglesia. Puse esta primera diapositiva donde nos plantea un poco acerca de qué es doctrina, qué significa la palabra doctrina. Y pues también vamos a ver ahorita qué significa eso de social. Entonces, la enseñanza, doctrina viene de la palabra enseñanza, ¿sí? Es la enseñanza social de la Iglesia, ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia con los principios morales enseñados en primer lugar por Jesucristo, después por los apóstoles y luego por el magisterio de la Iglesia. Entonces, en este primer párrafo podemos ver brevemente como una pequeña introducción sobre qué es eso de la doctrina social de la Iglesia, teniendo en cuenta que es una enseñanza o es un conjunto de enseñanzas que están articuladas entre sí, que son coherentes, ¿sí? Y que no se contradicen también. En el siglo XIX se producen ciertos acontecimientos que acabarán por configurar la moderna doctrina social de la Iglesia. Y aquí pues vamos a plantear por qué en el siglo XIX se da como formalmente o de manera oficial
el título de doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Tiene que ver pues con León XIII, donde él propiamente proclama el tema de la doctrina social de la Iglesia. Con la revolución industrial, grandes cambios sociales y económicos trajeron consigo una mayor producción de riqueza y nuevas y extensas formas de pobreza. Entonces estamos hablando situado desde el contexto histórico del siglo XIX, donde se habla ya de la revolución industrial, donde hay unos cambios sociales, donde hay unos cambios económicos, donde hay unas ideologías también que están en boga en ese tiempo, que es el socialismo. Y también recordemos que Carlos Marx nace en 1818, y entonces comienza allí a haber una reflexión también en torno al comunismo, ¿sí? Como una ideología, la ideología del socialismo. Entonces se va gestando con el Papa León XIII, cómo se va gestando precisamente una respuesta a ese contexto histórico de la revolución industrial, cómo se maneja el tema del proletariado, qué es eso del proletariado, cómo era el tema de los salarios, para darle una dignidad al trabajador. Entonces, pasamos aquí a esta segunda diapositiva. Vamos propiamente a definir qué es eso de doctrina, que viene del latín docere, que significa enseñanza o instrucción. La palabra doctrina implica formar un conjunto orgánico de ideas destinadas a ser transmitidas por la enseñanza. Aquí me centro en el tema de conjunto orgánico, ¿sí? Porque no son simplemente ideas que se lanzan simplemente como un conjunto de ideas, no, sino que es un conjunto orgánico de ideas, como le dije al principio, unas ideas que están articuladas entre sí, que son coherentes, que no se contradicen a sí mismas, sino que van dando un desarrollo conceptual y un desarrollo integrado. Existen doctrinas de carácter religioso, político, científico, filosófico. En nuestro caso es religiosa. Cristo fue maestro, el maestro por antonomasia, la palabra sustancial, el verbo y sus enseñanzas y ejemplos como transmitidos por las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Aquí vuelve otra vez a retomar esa idea principal, que es que la doctrina social de la Iglesia tiene unas fuentes, y esas fuentes son, en primer lugar, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y también tiene otra fuente que es la tradición de la Iglesia. Y también vamos a hablar ahorita de, por ejemplo, los padres de la Iglesia y también los documentos que han sacado los papas, que es el magisterio de la Iglesia. Bien. Entonces, ¿qué es doctrina social de la Iglesia? Es la secuencia de principios permanentes que la Iglesia ha ido formulando como respuesta a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos entrando como en materia. ¿Cómo así que son principios permanentes? Es decir, que siempre han estado allí, ¿cierto? Que no van a mutar, que no se van a negociar esos principios. Los principios en la Iglesia no se negocian, ¿sí? Entonces no podemos estar como diciendo, bueno, este principio vamos a quitarlo y vamos a poner otro. No, los principios están allí, permanentes. Que la Iglesia ha ido formulando como respuesta a los problemas sociales, ¿sí? Por ejemplo, la dignidad del ser humano, ¿sí? Es un principio que da respuesta a esos problemas sociales. Siempre nuevos, creados por la evolución misma de la civilización y la cultura. Entonces, esos principios están allí, evangélicos, ¿sí? Y esos principios se van recreando, pero no porque sean enseñanzas novedosas, que nos vamos a inventar algo nuevo, porque los principios están allí, sino que la evolución de la civilización va evolucionando y la cultura va evolucionando,
y nos va generando nuevos desafíos, pero nuestro faro siempre van a ser esos principios permanentes. Bien, el desafío, bueno, otra idea que coloqué allí son propuestas concretas para la vida de las personas y para los católicos en particular. Entonces, son propuestas concretas. Entonces, el Evangelio es aterrizado en unas propuestas concretas, por ejemplo, del respeto por el otro, del respeto por el salario del otro, por el respeto a la dignidad humana, por el respeto a la vida. O sea, se van generando unos compromisos y unas propuestas concretas. Entonces, no es simplemente ideas como generales que no se cumplen, sino que la idea es aterrizarla en un estilo de vida, ¿sí? Porque finalmente la fe tiene que demostrarse a través de nuestra forma de actuar, nuestra forma de convivir. Es fruto de la fidelidad de la Iglesia a su tradición y a su doctrina, ya sea como fruto de su constante preocupación de actualización para responder a los desafíos emergentes. Entonces, esto es como algo que ya había planteado antes en la idea anterior, que tienen que ver pues con la tradición de la iglesia, obviamente con su doctrina, ¿sí? Es una doctrina que está allí permanente con esos principios, pero que se va dando como una revitalización a medida en que van surgiendo los problemas sociales. Bueno, entonces quise colocar esta cita bíblica de Timoteo. Dice así: te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues vendrá un tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades, se rodearán de maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta los trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, quise destacar esta cita de Timoteo. ¿Por qué? Porque es que el tema central aquí es la doctrina de la iglesia, ¿sí? Hay muchas otras doctrinas. Estamos en este momento como en una especie de supermercado de la fe, donde abundan en ese supermercado gran cantidad de doctrinas y entonces todas son como atrayentes. Muchas quieren decirnos, hablarnos acerca de la salvación, del alma, ¿sí? Por ejemplo, está allí en ese supermercado de doctrinas, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el tema de la reencarnación, el tema del yoga, ¿sí? Hay una cantidad de doctrinas y a veces nosotros los católicos comenzamos a combinar doctrinas, ¿cierto? Combinar enseñanzas de una religión y otra. Y muchas veces hay cristianos católicos que, que integramos, por ejemplo, o integran la resurrección y la reencarnación. Entonces, como Muy buenas noches. que no hay... Sí, buenas noches. Paz y bien para todos. Fray Heriberto, buenas noches. Ya estamos. Sigue, Hernán. Bueno, gracias. Bueno, entonces, el tema de la doctrina, y por eso es importante ser radicales en este tema de la doctrina, porque no podemos estar combinando doctrinas, ¿sí? Y en esta reflexión que nos invitan a hablar acerca de la doctrina social de la Iglesia, me parece precisamente muy valioso que
que sepamos cuál es realmente nuestra doctrina y podamos profundizar para no caer en una especie de mezcla o sincretismo o visión ecléctica, que es lo mismo, una mezcla de diferentes doctrinas, sabiendo que no hacen parte de nuestra fe cristiana católica. Bueno, el Papa Juan Pablo I, no dejen caer esas tradiciones loables ligadas a una severa disciplina religiosa. No permitan que tendencias seculares vengan a penetrar y turbar su comunidad de fermentar la masa. Entonces, esta cita nos habla también, nos sigue hablando acerca de cómo nosotros estamos llamados a habitar el mundo y a estar en el mundo, pero no a que terminemos siendo asimilados por el mundo, ¿sí? Entonces, el relativismo moral, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Diría yo en este momento, en el mundo, porque en el final todo termina siendo válido, porque el relativismo moral termina generando una moral de opinión. Y entonces, como las opiniones todas son válidas, entonces termina cayendo en que todo lo que yo piense, entonces terminará siendo válido. Entonces, por eso estamos también en una pérdida de valores, en una pérdida o en una inversión de los valores, porque estamos cayendo en un relativismo moral, y que nosotros como cristianos católicos caigamos en un relativismo moral, pues es precisamente no tener el norte claro y los principios y la doctrina clara en la iglesia. Porque entonces aquí temas como, por ejemplo, qué dice la ley y qué dice la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, en temas como el aborto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la ley y qué dice nuestra doctrina acerca de esos temas? Entonces, es importante, pues, tener muy claro que tenemos que obedecer es primero a Dios y no a los hombres, ¿sí? En torno a como respuesta precisamente a esos dilemas que aparecen en la sociedad. Bueno, vamos como ir centrándonos un poco más en el tema de la doctrina social de la Iglesia, y pues podemos decir aquí que pertenece al ámbito de la teología, más en concreto de la teología moral, ¿sí? Teología es ese discurso que pues, se hace acerca de Dios, ¿cierto? Entonces, de ahí viene la palabra teo, es Dios, y logos es tratado. Trata la moralidad de las acciones morales, la ley moral, la conciencia, la libertad, la justicia, la dignidad. Entonces ahí ya tenemos un marco, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de moral. ¿Qué es eso de moral? Entonces, cuando hablamos de moral, estamos hablando de ese conjunto de normas, de valores, de creencias, de hábitos que componen a una sociedad. Pero ya específicamente cuando hablamos de moral y de moral cristiana católica, pues entonces tendríamos que también hacer referencia a esa herencia que tenemos nosotros, que hemos adquirido a través del judaísmo, que es los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí están los 10 mandamientos, y esa es una herencia que nosotros tenemos en nuestra religión cristiana católica. El fin, llevar los seres humanos hacia Dios, anunciar la buena nueva traída por Jesucristo, que tiene tan importantes consecuencias para la vida social. Entonces, la finalidad es la salvación del alma. Anunciar la buena nueva, ¿sí? O sea, también tenemos que ver que además de los 10 mandamientos, tenemos también
Jesucristo nos regala las bienaventuranzas, ¿no? Y las bienaventuranzas y el anuncio del reino de Dios, pues son parte de esa ruta o ese norte moral que debemos de tener nosotros como creyentes. Conjunto de enseñanzas propuestas por el magisterio de la Iglesia sobre las exigencias morales que debe cumplir el orden social a la luz de la revelación. Entonces, también es fundamental que tengamos presente esto, que es el magisterio de la Iglesia, que han dicho los papas y cómo han actualizado ese mensaje del Evangelio precisamente a través de sus mensajes apostólicos. Bueno, aquí en esta diapositiva pues quise colocar dos cosas, y es que la evangelización dice: una fe que ignora el sufrimiento de los demás es una fe inventada por nosotros mismos, ¿sí? No es una fe católica. Es decir, nosotros como seguidores de Jesucristo y conocedores de la doctrina social de la Iglesia, tiene que ir nuestra fe y nuestra salvación no es yo con yo, sino que es en relación con los otros. Entonces no se puede concebir un católico que ignore el sufrimiento de los demás, que ignore las injusticias, que no se conduela con las injusticias. Entonces, y que no haga nada para que las injusticias pues se sigan reproduciendo. Entonces, hay una autora que se llama Judith S. Clark. Judith S. Clark murió judía, escribió un libro que se llama, se me va en este momento, bueno, ahorita me recuerdo el nombre exacto del libro, pero nos habla de que hay dos tipos de injusticias, ¿no? Hay una injusticia activa y una injusticia pasiva. Entonces, la injusticia activa, pues todos la conocemos, el ser el actor principal de la injusticia, ¿sí? Provocarla, pero el ser injusto pasivo es, a pesar de que yo veo que está sucediendo una injusticia, no hacer nada, simplemente mirar hacia un lado. Entonces, también somos injustos de manera pasiva. Perdón. Bueno, decía, porque no hacemos nada para hacer un cambio en ese sentido, de que las cosas puedan ser mejores. Tenemos que tener en cuenta que la fe tiene que estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, en todas nuestras dimensiones. Por eso, tanto en lo espiritual como en lo no espiritual, es decir, en lo del mundo, ¿sí? En lo individual y en lo social, ¿sí? Mi fe tiene que tocar lo individual y lo social. Yo no puedo concebirme simplemente como una fe individualista, como lo decíamos ahora, sino que mi fe tiene que tocar la parte social. Y es fundamental en ese sentido. Muéstrame tu fe con obras, ¿sí? ¿Qué no es la doctrina social de la Iglesia? Pues la doctrina social de la Iglesia no es un pensamiento filosófico, ¿sí? Que es creado por algún autor o por algún filósofo, ¿sí? O es un pensamiento que quedó pues en un contexto histórico pasado. No, tampoco es un simple conjunto de ideas. Tampoco es una ideología. Entonces ahorita vamos a ver qué es eso de ideología, ¿sí? Porque podríamos decir, y miremos como las diferencias y las semejanzas con una ideología. Es una doctrina y las doctrinas no son ideologías. Entonces, ¿qué es una ideología? Es un conjunto coherente de ideas no deducidas de una doctrina, sino inducidas desde un proceso histórico concreto. Por ejemplo, el tema del socialismo. Desde un contexto histórico salieron unas ideas, y esas ideas pues coherentes entre sí, pero que tienen que ver con ese contexto que dijimos ahorita de la revolución industrial,
¿no? Que tenía que ver con, o el comunismo, por ejemplo, que tiene que ver con el proceso de un contexto histórico donde se quería hacer una lucha de clases, ¿sí? La idea de acabar con las clases y poder destruir las clases para que hubiera una llamada igualdad. Pero no es una doctrina, es un conjunto de ideas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un contexto histórico concreto. Por ejemplo, comparemos esto con la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, pues no quedó en un proceso histórico estancado, no, estamos ya hace más de 2000 años, las ideas y los principios del cristianismo se han ido actualizando en la medida en que los desafíos se han venido presentando y hay una idea sobre esas mismas realidades sociales o fenómenos, se va actualizando la doctrina social de la Iglesia. Ese conjunto coherente de ideas tiene una fuerza operacional capaz de actuar sobre este mismo proceso histórico, ya sea en el sentido de garantizar su permanencia, las ideologías conservadoras, o de modificar sus rumbos, renovadoras y revolucionarias. Entonces, ese es el objetivo de la ideología, poder hacer o permanecer, que permanezca o que se renueven esas fuerzas. Es siempre una visión parcial, y esto es muy importante, parcial del proceso histórico, incluso parcial de una de las dimensiones del ser humano. Por ejemplo, el capitalismo privilegia la dimensión social, la dimensión individual del ser humano, ¿sí? Y el socialismo, pues solamente va a privilegiar parcialmente otra dimensión, que es lo social. Entonces, se pretende una visión parcial, pero a la vez esa visión parcial se absolutiza. Entonces, lo más importante es lo individual, o lo más importante es lo social, ¿sí? O lo más importante ahora es el género, ¿sí? Entonces, o lo más importante son los derechos. Entonces, pero entonces se pierde, es una visión miope, porque se pierde de vista las otras dimensiones del ser humano, o la otra visión general del proceso histórico. Apenas aquellos aspectos que le dan fuerza para actuar sobre él en el sentido deseado. Entonces, allí quería pues como señalar y destacar este aspecto para que diferenciemos que la doctrina social no es algo que toque, no es un punto de vista parcializado del ser humano, al contrario, es un conjunto, quiere mostrar al ser humano y el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, y que el ser humano se desarrolle como en todas sus dimensiones como ser, como sujeto, ¿sí? No es solamente ver una visión parcializada. Tendríamos que hablar también que la prehistoria de la doctrina social de la Iglesia. Como prehistoria, pues estamos hablando en torno a lo que sucedió antes del siglo XIX, donde se oficializa propiamente el concepto de doctrina social de la Iglesia. Pero entonces hay unos antecedentes, que es, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque se habla de la opresión, de la esclavitud y de una situación de injusticia, y hay una liberación. ¿Sí? Dios libera al pueblo de Israel y lo libera de su opresión. Los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas anuncian y denuncian, ¿sí? Esa es la función del profeta, es anunciar el día del Señor y denunciar las injusticias. Entonces, volvemos otra vez al tema de las injusticias, o sea, vuelve otra vez el tema de las injusticias, que no hay que tolerarlas, ¿sí? No hay que tolerar la injusticia, entonces hay que decir algo, ¿sí? Desde nuestra posición como creyentes. Y estamos llamados precisamente a liberar y a propiciar también procesos de liberación. El Nuevo Testamento, porque ahí están todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es un evangelio de liberación. Jesús liberaba a los endemoniados, ¿sí? Liberaba del mal, también sanaba, curaba las heridas.
y entonces el testimonio de Jesucristo, precisamente de nuestro Señor Jesucristo, es el de liberar de las injusticias, el cambiar y el romper esquemas sociales de injusticia, ¿sí? Como las críticas que le hacía permanentemente a los fariseos de su tiempo. Entonces, que ponían grandes yugos a los demás, pero no hacían nada para ayudarles. Y los padres de la iglesia. Bueno, entonces, ya como historia propiamente de doctrina social de la iglesia, entonces es inaugurada como el concepto de doctrina social de la iglesia oficialmente con la encíclica Rerum Novarum, que significa en latín, pues cosas nuevas, ¿sí? Cosas nuevas, de León XIII en 1891. Bueno, ¿cuáles son otras fuentes de la doctrina social de la iglesia? Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, también tiene en estos numerales, habla acerca de la doctrina social de la iglesia. Tenemos los documentos del magisterio, tenemos bueno, los escritos a lo largo de los últimos siglos y haciendo énfasis sobre que la doctrina social de la iglesia nos lleva a una evangelización liberadora. Bueno, una frase de Clemente de Alejandría, donde dice: nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Entonces, como lo decíamos, estas frases también le van dando más soporte precisamente a esto de que no somos seres individualistas, sino que somos seres. Cambiamos un momento aquí de colocarles un momentico un video que nos ilustra un poquito acerca de para qué nos sirve la doctrina social de la iglesia. Perdón, yo dejo de compartir un segundo para compartirlo para que ustedes tengan el audio. Compartir sonido. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo reflexionaremos sobre una de las cuestiones que nosotros los católicos de a pie y de Moisés, el que sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Y es por eso que decimos que el Dios en quien confiamos nos quiere libres. 2. Cuando el pueblo judío comenzó a oprimir a sus hermanos y a imitar el comportamiento del faraón que les había esclavizado en el pasado, aparecen los profetas, como Isaías o Amós. Estos profetas denuncian las injusticias sociales que apartan a las personas de Dios. 3. Cuando en la iglesia hablamos sobre temas sociales, no estamos metiéndonos en el terreno de la política. Nuestra actitud está siendo profética, porque trata de denunciar las injusticias que oprimen a quienes las sufren y que les impiden vivir lo que conocemos como reino de Dios.
Bueno, se nos detuvo la presentación, ¿cierto? Bien, ¿me escuchan? Sí, yo Sí, escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Bueno, voy a terminar de compartir esta parte del video. Creo que quedamos por acá. Que nos dejó dicho a lo que había venido, a devolver la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. 5. No basta con denunciar de palabra, también nuestra vida tiene que reflejar ese desacuerdo con la injusticia. Nuestra fe nos llama a evangelizar, pero esa evangelización tiene que ser liberadora, y al mismo tiempo, la liberación de las personas que propongamos tiene que ser evangelizadora. Bien, teniendo claro este resumen, sería bueno que nos fijáramos en lo siguiente. La doctrina social de la Iglesia es doctrina, es decir, que se refiere a una enseñanza oficial. Es social, porque nos habla de algunas relaciones que se establecen entre las personas, como en el ámbito del trabajo, por ejemplo, donde uno es empleador y el otro empleado. Y es de la Iglesia. Quiere decir que la doctrina social de la Iglesia no expresa la opinión de una sola persona, sino que está resaltando cuestiones y dando pistas que todos los bautizados dentro de la Iglesia católica tendrán que asumir. Los documentos que se publican los escriben los papas como sucesores de San Pedro o bien el resto de obispos en su calidad de pastores. Vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto que venimos hablando. 1. La doctrina social de la Iglesia va dirigida a toda la comunidad cristiana y para ponerla en práctica ha de trabajar unida. Los sacerdotes y los laicos tienen que colaborar los unos con los otros para su puesta en práctica. 2. Procede del magisterio. Eso quiere decir que la doctrina social de la Iglesia está incorporada al resto de enseñanzas de la Iglesia católica y ha de ponerse en práctica con igual pasión que las demás. 3. La fe y las costumbres de los laicos, sacerdotes y religiosos tienen que adaptarse para encajar con la doctrina social de la Iglesia. 4. La vida pastoral tiene que encajar y adaptar la doctrina social de la Iglesia a su ámbito concreto. No es lo mismo ponerla en práctica en una escuela que en el puesto de trabajo. Así que, conforme vamos avanzando en estas cuestiones, nos damos cuenta de que, en realidad, no tiene sentido preguntarse para qué sirve la doctrina social de la Iglesia, porque forma parte de las enseñanzas de la Iglesia católica, y sería lo mismo que preguntarse para qué sirve acompañar a un enfermo o cualquiera de los sacramentos. Nosotros los católicos tenemos el deber de conocer lo que la Iglesia de la que formamos parte dice al respecto de los diferentes aspectos de la vida, para poder trabajar nuestro yo interior y vivir nuestra fe cada día en mayor plenitud. Pero debemos llevar cuidado y no fragmentar la doctrina de la Iglesia. Hemos de permanecer con el corazón abierto, a pesar de que esa enseñanza choque con nuestra manera de vivir. Nos encontramos ante una oportunidad estupenda para acercarnos más a Dios. Hemos de trabajar nuestra coherencia cada día para no caer en la tentación de salir al mundo a defender únicamente los derechos de las personas con las que estamos de acuerdo. Nosotros, la Iglesia Católica, no somos un partido político ni una asociación de amigos. Somos seguidores de Jesús de Nazaret. Y eso significa que tenemos que estar al lado de los que sufren. Tengan el color que tengan, profesen la fe que profesen o voten al partido que voten. Y eso es precisamente lo que viene a decirnos la doctrina social de la Iglesia. Hasta aquí con este punto. En los siguientes vídeos... Bien. Entonces esa parte del video quería pues compartirla con ustedes. Pues ya también pues, se va como concretando cositas en torno a este tema de la doctrina social de la Iglesia. Bien, ya para ir como redondeando, finalizando estas diapositivas, pues quise colocar también como un poco, como haciendo el recuento desde Rerum Novarum hasta el Papa Benedicto XVI, en torno a los mensajes que ha dado acerca de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, Rerum Novarum nos habla acerca de las injusticias y las desigualdades en la revolución industrial, donde habla acerca de las soluciones defectuosas del socialismo y la lucha de clases. En 40º Annum
de Pío XI, retoma las enseñanzas de Rerum Novarum, ¿sí? De la encíclica Rerum Novarum, y también le da unos aportes al pronunciarse en torno a las otras cuestiones sociales, el tema de los fallos del socialismo y el liberalismo económico. También nos habla acerca de el restablecer el orden social basados en los principios de subsidiariedad tras la creciente concentración de riquezas y poder en parte del mundo. ¿Bien? El Papa Juan XXIII nos habla de la encíclica Mater et Magistra, ¿sí? Entonces hace un llamamiento para que las personas vivan como una sola comunidad y trabajen por el bien común. La encíclica presta especial atención a la situación de los agricultores en las economías agrícolas en crisis, en Pace in Terris. Bien, también nos habla acerca de la necesidad de salvaguardar los derechos humanos y subraya cómo la paz se basa en la confianza mutua. Populorum Progreso, del Papa Pablo VI, explora los elementos esenciales del desarrollo humano integral y las condiciones necesarias para el crecimiento de la solidaridad entre todos los pueblos. El Papa Juan Pablo II, Labor in Excelsis, acerca de la transformación de los sistemas socioeconómicos. La encíclica subraya la importancia del trabajo como fundamento de la existencia humana, donde el significado del trabajo solo puede entenderse cuando se enfatiza la dignidad del mismo. Rei Socialis nos habla también acerca de la importancia de considerar la naturaleza moral del desarrollo y la plenitud del ser. Bien, aquí hay otras como Centesimus Annus, Evangelium Vitae, el Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, acerca pues de la caridad, del amor, y Caritas in Veritate, también acerca de fundamentándola en el amor y la verdad. Caritas in Veritate, Caritas es amor, in Veritate en la verdad. Entonces aquí tenemos como esos elementos. Bueno, hasta allí como esta presentación que quise compartir con ustedes. Y pues también tengo por allí pues un juego, ¿sí? Que quisiera realizar con ustedes. Entonces me gustaría pues que este jueguito para las personas que de pronto no tienen como mucha relación con o han tenido relación con Kahoot. No sé si ustedes han hecho algún ejercicio con Kahoot alguna vez. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo no? Ah, bueno, perfecto. No, yo no. ¿Qué es, por favor? Bueno, Kahoot es una plataforma que ahorita pues si tienen allí digamos el celular o digamos están en el computador, la idea es que abran una pestaña. Voy a compartir un momentico de nuevo pantalla para que miremos como el paso a paso. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Entonces esta es la página, esta es una pestaña. He puesto previamente la palabra Kahoot. Kahoot es una especie como de concurso de preguntas y respuestas, ¿sí? Como para ver si nos quedó pues claro un poco el tema que acabamos de abordar. Entonces, para poder jugar, hay dos opciones aquí, que es kahoot.it. Voy a colocar este kahoot.it, no kahoot.com. Ahí es donde tengo que ingresar yo para sacar el código. Ustedes entrarían en kahoot.it. Entonces, cuando leemos kahoot.it, entonces aquí me pide que yo coloque un código, ¿sí? Entonces yo voy a buscar el código. Permítanme un segundito para que ustedes lo ingresen por allí.
en kahoot.it. Sí, regálame un segundito, aquí voy cuadrando el código para que nos permita hacer el juego. Bueno, mientras tanto, bueno, mientras tanto, de pronto no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, mientras me va abriendo aquí esta aplicación. Ok, ¿cómo van? Preguntas, preguntas. Recuerden que es importante. Tienen aquí en este momento a Hernán y es el momento de preguntarle, de salir de dudas. No pueden quedar dudas porque si no, en la medida en que vayamos avanzando, entonces se van profundizando mucho más, vienen las lecturas. Entonces, en la medida en que podamos preguntar, es importante que lo hagamos. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo que nos compartió en esta primera parte, Hernán, antes de que estén en el ejercicio, en Kahoot, van a jugar, ¿cierto? Ok. Sí. Ok, van a jugar y eso jugar, así se aprende muchísimo. Entonces, la idea es que, por favor, si hay preguntas, háganlas antes de que empiecen las preguntas y las respuestas. Luis Antonio. Hola, muy Hable. buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo me le va a todos? ¿Cómo están todos? ¿Así bien? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Bueno, hay una inquietud que tengo y es que, bueno, hubo un video hace, creo que la sesión pasada o antepasada, donde un monseñor que nos explicaba Santiago, que ya es obispo, pues nos exhortaba a que fuéramos en nuestras acciones políticos también, en el sentido bueno de la palabra, que es poder, lo que tú decías ahorita, también anunciar y también denunciar las injusticias. Entonces, creería que debemos de saber que no es el tema de tener miedo a hacer, a que nuestras expresiones se conviertan en políticas, sino tener la precaución de que nuestras expresiones no se vuelvan sectarias políticamente o que no se vayan hacia el extremo de la ideología, porque indefectiblemente todas nuestras acciones tienen una repercusión política y política es todo en la vida prácticamente. Creería que si nosotros como doctrina social de la iglesia intervenimos en las partes de la sociedad, pues de alguna manera estamos o haciéndole un beneficio a los gobernantes y a los estados que practican la política, es así el arte de gobernar, o en su defecto, si actuáramos en contra de la sociedad, pues estaríamos haciendo, torpedeando o haciendo más dificultosa la labor de los gobernantes. Entonces, creería que hay que hacer la diferenciación. Nuestras acciones siempre tendrán una repercusión política. Lo que no deberíamos de hacer nunca es volvernos sectarios o comportarnos como muchísimas veces se comportan desafortunadamente los políticos, que es de manera sectaria y muy ideologista, es decir, siempre digamos, defendiendo una posición ideológica y excluyendo el resto de la sociedad. De ahí creo que nosotros tenemos que la obligación de ser muy políticos en el sentido de ser muy incluyentes y y pensar como Jesús pensaba. Jesús nunca le pensó a nadie usted qué color político es, nunca le dijo a nadie eso, simplemente hacía el bien a todos, y está esa intervención del evangelio donde le preguntan qué hacer con el Estado, que lo de la moneda, y él dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y en eso expresa claramente que no se metía en la política. Era como esa intervención. Muchas gracias.
Bien, pues me parece un aporte espectacular, porque precisamente esa es la intención, no caer como en polarización, ¿no? O sea, porque esa podría ser como como la, pues la trampa, ¿no? En torno al tema político, porque la política es el arte de servir, ¿sí? Y el poder debe ser para servir, no para servirnos a nosotros mismos, como es lo que sucede con, por ejemplo, la palabra ministro. Ministro es el servidor también, es el que sirve. Entonces, no terminan sirviendo a los demás, sino que se terminan sirviendo a sí mismos. Entonces, el tema de tomar partido no es un partido político, claro, porque partido es lo que estamos hablando de la ideología, ¿no? Tomar parcializarse, ¿sí? Cuando nos parcializamos y cuando caemos en los extremos, ¿sí? El extremo o somos o capitalistas o somos comunistas, ¿sí? Entonces ya la ideología entra en sí. Esas ideologías van absolutizándose y entonces van y son excluyentes, y precisamente lo que tú planteas, Jesucristo nos enseña es precisamente el poder hablar con todos, poder compartir con todos, no excluir a nadie. Jesús incluso escoger precisamente a los más vulnerados y necesitados de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia tiene una preferencia por los pobres, pero no significa que entonces excluya a los ricos, ¿no? Sino que todos somos hijos de Dios, pero hay también una predilección, ¿no? En torno al pobre, al vulnerado. Entonces, muy pertinente el aporte, precisamente porque si lo vemos desde el arte de servir, precisamente estamos llamados a servir sin discriminación, sin distingo social, y así es, sin tomar partido y terminar pues como enajenados, en el sentido de que tomar para un lado o para otro, sino que estamos llamados a trabajar por todos. Bien, no sé Muy si bien, está Sandra Muñoz. Sí, muy buenas noches. ¿Paz y bien? Hernán. Así bien, Sandra. Gracias. Sandra. Quería hacer un aporte referente a algo que usted mencionaba sobre se ha vuelto la doctrina como un mercado donde ofrecemos mejor, ¿no? Y aquí de verdad, yo soy docente de educación religiosa de primaria, donde el compromiso es yo poder sembrar esa semillita en esos niños llamada fe. Y lo que pasa es que nosotros hoy socialmente estamos es como, en la religión, no viendo la doctrina como esa enseñanza, sino que estamos en una religiosidad como, ¿qué religión me ofrece mejores beneficios o en cuál me puedo sentir yo más cómodo y que no tenga como tanto prejuicio ni tanto una moral, ¿sí? En la que yo de verdad pueda sentirme en una zona de confort. Entonces, tristemente, eso es lo que está sucediendo hoy en día socialmente. No estamos llamados solamente a que nos concentremos en esa fe. Yo pienso que ahí es donde está el centro de la verdadera enseñanza, del verdadero compromiso con una fe, que en el caso nuestro es católica, ¿sí? Y es enseñar a amar a ese Jesús maestro, a ese compromiso de ese hermano que vino y pasó por esta tierra y no puede haber dejado en vano ese paso. Esa huella la debemos tener nosotros. Y más aún cuando pertenecemos a una comunidad franciscana donde hablamos de una fraternidad. Entonces, yo siento que de verdad que eso socialmente es lo que más me inquieta. Y mi compromiso es con esos niños. Cuando yo ingreso a un aula de clase y digo, ¿cómo los voy a enamorar? ¿Sí? ¿Cómo los voy a través de mi
enseñanza, esta didáctica, cómo voy a lograr que esta fe en ellos perdure. Entonces, ese era como el aporte que quería hacer porque me pareció bastante importante lo que usted mencionaba frente. Aquí nos volvimos como a ver qué me ofrecen mejor, pero para yo quedarme en una zona de confort. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy buen aporte. Gracias. Listo, ya están ahí listos para jugar, hermano, los que pudieron conectarse. No, pero ya hay un buen grupo, ya hay un buen grupo. Ya hay 13 personas. Vamos a ver cómo nos va. Ana Belén, ¿ya lista? Bueno, listo, Hernán. Bueno, listo. Voy a darle a empezar. Marquen sus respuestas. Es que no vi la pregunta. Qué pena. No me dio la opción de marcar. No sé Tienes qué que pasó. mirarla aquí en la pantalla. Sí, claro, pero no me da, sí. No da la pregunta, solo da... Ahí está la pregunta. La doctrina social de la iglesia es la enseñanza oficial de la iglesia en torno a los principios permanentes de la iglesia, ¿verdadero o falso? No. O sea, es que no salen las preguntas, solo yo entré desde el celular. Lo que pasa es que si uno ve el Kahoot, no ve las preguntas. Exactamente. No se Entonces, ven las como no preguntas. estamos viendo las preguntas, por eso no las hemos podido contestar. Se las vamos leyendo entonces, ¿vale? Exactamente, por Listo, favor, yo gracias. les voy leyendo. Ahí marcaron Pero 7 verdaderos. Desde la primera, ¿no? Vuelvan y empiecen. Vuelvan y empiecen. Ya no se puede. Siguiente. Pendientes. Muy bien. ¿Alguna característica de la doctrina social de la iglesia? Conjunto de enseñanzas propuestas por el magisterio de la iglesia. Llevar los seres humanos hacia Dios, anunciar la buena nueva. Pertenece al ámbito de la teología, más en concreto a la teología moral. Todas las anteriores. Siguiente. La historia de la doctrina social de la iglesia se inaugura oficialmente con la encíclica Populorum Progressio, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Evangelii Nunciandi. ¿Con cuál de estas? Marcando. Populorum Progressio, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Evangelii Nunciandi. ¿Con cuál de estas? Con la Evangelii Nunciandi. Con la Rerum Novarum, respuesta correcta. 4 personas acertaron. Muy bien, excelente. Recuerden, Rerum Novarum 1891, León 13. No se les puede olvidar eso. Vayan aprendiendo. No hace parte de la prehistoria de la doctrina social de la iglesia. La liberación del pueblo de Israel de Egipto, los profetas, el Nuevo Testamento, el catecismo de la iglesia católica. Marquen sus respuestas. Respuesta correcta, el catecismo de la iglesia católica. 4 personas acertaron. Están muy juiciosos, muy bien. Ok. Bueno, felicitaciones. Vean, Andrea Ruiz. Andrea Ruiz y David Claudia fueron los... Y David quedaron en el podio. Los ganadores. Primer puesto para Andrea. Segundo, ¿para quién era? Espérenme,
5 minutos. Volver al podio, volver al podio. La puede tumbar. Volver al podio, muy bien. Excelente. Entonces vamos a volver al podio. Claudia. Bien. Andrea Ruiz en el primer puesto, segundo Claudia y tercero David. Muy bien, excelente. Bueno, gracias Hernán, creo que buena posibilidad. Creo que el Kahoot nos va a ayudar para prepararnos para los exámenes finales. A través de Kahoot seguramente que vamos a aprender muchísimo porque es una buena herramienta y nos ayuda pues como a interactuar con las nuevas tecnologías. Muy bien, gracias Hernán. No, con mucho gusto. Espacio de preguntas. A ver, espacio de preguntas, espacio de aportes, espacio... Ok, entonces los escuchamos. Las escuchamos. Hoy están muy callados, muy calladas, están tímidos. Ana Belén, preguntas, aportes. Ana Belén, gracias. Ay, yo quería, pero no supe cómo hacer. Soy muy novata en eso. Si no hubiera ganado, en serio. Me encanta, me encanta. Estoy feliz porque estaba esperando esta parte, la verdad. Es como la fuerza, la esencia de la enseñanza social de la iglesia. Esas son las encíclicas que nuestros padres, nuestros papás, magisterio de la iglesia a través del tiempo nos han enseñado. Pienso que si la mayoría o todos los cristianos católicos conociéramos eso, nuestra identidad cristiana sería, y nuestro vivir y nuestra forma de ser sería, mejor dicho, tendríamos un mundo muy diferente. Y en cuanto a la política, yo sí pienso que hasta uno de nosotros debería lanzarse y no tener miedo, porque no somos politiqueros, pero sí tenemos unas políticas. Y cuando uno dice ser cristiano, pero vota por políticas anticristianas, se desdice totalmente. ¿Sí? Yo sí digo, bueno, terrible. O sea, no es coherente decir que soy cristiano, pero voto por personajes que tienen metas muy anticristianas. Lo felicito por llegar a este momento. Me siento realizada y que estamos llegando al centro de lo que nosotros nos proponemos con este, ¿qué? Ay, con este diplomado. He dicho. Muy bien, gracias Ana Belén. ¿Quién más tiene preguntas, aportes? No dejen pasar nada, porque lo que dejan pasar se nos van quedando ahí en el camino. Muy bien. Luis, Shamir. Gracias. Muy buenas noches a todos, paz y bien. Paz y bien. Pues hoy el internet no me ayudó mucho, entonces escuché ahí como intermedio la intervención del día, pero también estoy de acuerdo con la persona que puso ahorita, que no alcancé a ver su nombre porque estoy conectado desde el teléfono, qué pena. Este tema de la UTINA, pues con las introducciones anteriores, la semana pasada hablábamos del Tratado de Escazú, ya hace 2 días hablábamos de un tema más social, de cómo está la humanidad necesitando este aporte de la iglesia. Entonces ya hoy entrando en materia a lo que creo o pienso que es lo que nos va a mantener conectados en este diplomado, es cómo la posición de la iglesia, cómo nos va a mostrar cómo nos ha preparado desde los inicios, desde su inicio, cómo nos ha preparado para aportarle a la humanidad, y que nos hemos quedado simplemente en el título de llamarnos católicos, pero en verdad no hemos sido conscientes de todo lo que necesitamos hacer para que la sociedad pueda llegar a hacer lo que se espera que sea. Hoy tenemos muchas fracturas en la sociedad y creo que este diplomado nos va a invitar o nos está invitando a que podamos ser constructores de unión, constructores de paz, constructores de sociedad, y ya dejarnos de mostrar este problema como si fuera otro. La palabra indiferente que mencionamos hoy
creo que es como la bandera que tenemos que hacer. Ya no podemos ser indiferentes ante ninguna injusticia de la sociedad. Entonces tenemos que poner mano a la obra, manos a la obra. Entonces también estoy muy contento ya de comenzar a escuchar. Es verdad que lamento haber escuchado por pedacitos, pero espero que ya cuando tenga la grabación completa poderla repasar nuevamente. Y con el ejercicio de las preguntas también fue muy bueno. Pues mi interés se cayó en la pregunta 3, entonces no alcancé a responder, pero muy agradable también. Felicidades a la persona que nos está acompañando hoy, que tampoco tengo su nombre a la mano. Ok, nos está acompañando el doctor Hernán Rojas desde Cali. Eso. ¿Listo? Gracias, doctor Hernán. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Luis. Irmelia. Buenas noches, doctor Hernán. Me parece bastante acertada, bien explicada esta parte de la doctrina, porque, por ejemplo, nosotros desde niños, esos principios que nos dieron nuestros padres, esos principios de valores van completamente unidos a esta doctrina. Sí. Sí, por eso es importante estos principios en la familia. Sí. En la familia, en la escuela. En la escuela, la profesora que habló, yo la felicito. No sé cómo se llama, me parece muy acertado esa exposición de ella, porque miren, yo duré 43 años en la educación. Fui directora de un colegio y la verdad tenía unas profesoras en la clase de religión que no eran católicas. Y era bastante difícil, debía estar pendiente porque ustedes saben que ahora con el cuento de la libertad de religión y de todo esto, pues nos está dañando, y eso es lo que yo pienso que eso es lo que le está faltando a la juventud, a la niñez, estos principios espirituales, estos principios de nuestra doctrina religiosa católica. Y pues bastante, estos principios también van con los derechos humanos, todo va relacionado con los derechos humanos, los mandamientos de la ley de Dios. Todo esto se conjuga y podemos nosotros hacer unos buenos ciudadanos. Es la parte que nos corresponde a nosotros ya, por ejemplo, en el caso mío, como una persona mayor, en la evangelización, eso es lo que me corresponde, pero yo le solicito a la juventud, principalmente a las profesoras, a los profesores, que en realidad la escuela tiene mucho que ver en todo estos principios, esta doctrina. Así pues que ese es el aporte que pues yo quiero hacer esta noche, que las profesoras que están haciendo este diplomado, que son más jóvenes, que todavía lo pueden hacer en el aula, en realidad lo hagan con mucho amor, como decía la profesora, cómo me gano, porque las escuelas son laboratorios humanos en las cuales estos son los principios, estas son las doctrinas que debemos llevarle a nuestros niños. Ese es mi aporte. Irmelia, muchas gracias. Ahí estábamos escuchando, muchas gracias. Jimena. Gracias, paz y bien. Es que Paz y bien, Jimena. estaba mirando los contenidos de las encíclicas y me preguntaba, yo fui servidora pública 23 años
Y me preguntaba yo frente a las realidades sociales que uno enfrenta como servidor público, por ejemplo, cuando está construyendo un plan de desarrollo, cuando está planeando cómo ejecutar un presupuesto, qué bonito sería que todos nos vinculáramos al ejercicio de la política como una herramienta de ejercicio del poder, no la politiquería, y que ese conocimiento de las encíclicas, esas visiones sociales de las encíclicas se vieran reflejadas en políticas públicas, en planes de desarrollo, en planes de acción de las entidades del Estado, ¿no? Sería muy chévere que el pueblo de Dios participara en la política y empezara a involucrarse con el Estado, a dejar de ver el Estado como una cosa por allá que es etérea, que no nos corresponde, que no es de nosotros, y arrebatárselo de las manos a esos pocos que se quedan ahí, se enquistan ahí, que siempre están allí dando las vueltas, y que usan el conocimiento y su capacidad de poder para cosas que no nos llevan a avanzar. Mientras que todos estos conceptos nos podrían llevar a avanzar porque se pueden articular, no van aislados los unos de los otros, ¿sí? Si yo veo lo que es el campesino, lo que es el ser humano, lo que es el trabajo, la dignidad en el trabajo, el valor de la vida, todas esas son políticas públicas que se reglamentan en el Estado. Entonces me parecería muy interesante que empezáramos como pueblo de Dios a hacer un ejercicio de ciudadanía activa, a formarnos también en democracia, en principios, en derecho constitucional, a entender qué es una constitución, cómo se hace una ley, para poder formar parte de estos procesos. Gracias. Sí, muchas gracias también, Jimena, por tu aporte. Sí, muy, muy valioso. Yo pienso que este tema de la doctrina social de la Iglesia no solamente es un desafío, por ejemplo, la audacia y la audacia y la firmeza, ¿no?, de León XIII al llamar la atención a los ricos, por ejemplo, de la injusticia que estaban cometiendo, de la avaricia, o sea, no fue fácil para él en su momento denunciar la injusticia que se está cometiendo con el proletariado, y eso pues obviamente tendría unas repercusiones sociales de desaprobación, y unos riesgos, ¿no? O sea, este tema de la doctrina social de la Iglesia termina siendo ir en contracorriente, ¿no? Contracorriente de las políticas del mundo. ¿En qué sentido? En que pues estamos hablando acerca, por ejemplo, de la defensa de la vida y la fuerza que está haciendo la ideología, por ejemplo, la ONU, con la creación de los derechos sexuales y reproductivos, donde uno de esos derechos sexuales y reproductivos es el aborto, ¿sí? Derecho a abortar. Y donde hay una serie de normas también constitucionales que también entonces están dando el aval, pues, por ejemplo, al aborto. Entonces nosotros los católicos que defendemos la vida y entonces denunciamos que no se debe asesinar al ser humano en el vientre, entonces terminamos siendo hasta qué punto pues retrógrados, tildados de retrógrados, tildados de personas pues que tienen un pensamiento anticuado, o que finalmente o se escandalizan porque uno está en contravía de lo que el mundo en este momento está diciendo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, o sea, con la profesora Sandra que hizo su aporte, si uno trata de atender y de agradar y de que este pensamiento cristiano y católico sea aceptado, pero los principios no se pueden negociar, ¿sí? Y eso no gusta, ¿sí? Porque pues estamos en el mundo, pero
pero también tenemos que dar unas palabras de orientación que no son de este mundo, ¿sí? Y entonces por agradar al mundo, pues no tampoco podemos entonces rifar nuestros principios, ¿sí? Porque entonces si la sal se vuelve sosa, entonces ya no sirve para salar, ¿cierto? Entonces es tirada para que sea pisoteada. Entonces hay que dar testimonio y ir contracorriente, definitivamente. Esto no es nada fácil. No es nada fácil, pero primero hay que saber de qué estamos hablando, cuáles son esos principios que son inamovibles, cuál es ese. Se congeló. Sí, señor, Doctor, otra vez. doctor Hernán se Señal congeló. salió. Ah, que ahí está. Que se está ¿Ahí? quedando congelado, doctor Hernán. Ah, ya, perdón. Entonces Sí, aquí está. nos repite desde el principio. No mentiras. Sí, que nos están vendiendo a través de un marketing, nos están vendiendo unas ideas de que de que hay que naturalizar muchas cosas, ¿cierto? Y dentro de ese naturalizar cosas, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí? Que hay que naturalizar que entonces no somos hombre ni mujer, sino que decidimos ser hombres o ser mujeres. Sí, que hay una decisión, que no existe lo biológico. Entonces hay unas ideologías que nos quieren vender y unas ideas que nos quieren vender y eso va en contra precisamente de nuestro pensamiento en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, y de nuestros principios cristianos y principios católicos. Entonces, este tema de la libertad religiosa en los colegios, porque yo también enseño en un colegio oficial, enseño el área de educación religiosa, la gente no sabe realmente, los padres de familia no saben qué es eso de la libertad religiosa, se quedaron simplemente con el título de la ley, pero libertad significa decisión y libertad implica una elección. Entonces, también la institución toma unas decisiones y el padre de familia también tiene que tomar la decisión en qué institución va a llevar a su hijo para ser educado. Entonces, la decisión empieza desde allí, desde el principio, desde la matrícula. No es como en la medida en que se va desarrollando las clases que, entonces cambio de decisión, no, sino que es desde el principio. Entonces, ya como para cerrar aquí, decirles eso. Doctor Hernán. Sí. Hay una pregunta aquí también desde Tuluá. Pregunta Gustavo, dice, tengo una curiosidad. ¿Es verdad que América Latina malinterpretó la teología de la liberación? La teología de la liberación. Pues, a ver, lo que yo entiendo, lo que pues he podido leer y analizar, la teología de la liberación, en donde radica pues su grave error, y es en asumir las ideas marxistas en torno a la lucha de clases, ¿sí? Entonces, cae como en un dilema, precisamente en que el cambio y la transformación de la sociedad tiene que ser a través de las vías de hecho. Entonces, el religioso o el sacerdote en esa época, en últimas, perdió su rol y su rumbo, en el sentido de que entonces dejó de ejercer su labor pastoral y entonces comenzó pues ya a generar otras dinámicas ya como políticas, que eso le correspondería no al religioso sino al laico. Entonces se fue como desdibujando el rol del religioso y finalmente pudo haber derivado pues en una confusión en torno a
a los roles y los límites, ¿sí? Entonces, sí, toda teología es liberadora, ¿sí? Pero ya cuando se le agrega la ideología marxista, pues entonces ya es una combinación donde termina pues en la lucha armada. Y el mensaje cristiano no es hacia hacia la toma de las armas, es un reino de paz, de amor, de justicia, el reino de Dios. Entonces, no sé, podría como aportar esa parte. Ok, muy bien, Hernán, muchas gracias. ¿Alguna otra, algo ya para el cierre, Hernán? Sí, para concluir, la idea que estaba generando era que ser pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento, ¿sí? Para que todas esas ideologías que se nos están llegando, que nos quieren vender a través de, o pueden ser ideas religiosas, pueden ser ideas que en principio tienen se encubre en una supuesta verdad, pero hay que pedirle el don del discernimiento del Espíritu Santo para poder ir decantando si realmente es cristiano o no lo que nos quieren ofrecer. Entonces, porque hay muchas en este supermercado de religiones y supermercados de experiencias religiosas, pues se camuflan muchas cosas que en apariencia pueden ser bondadosas, pero finalmente nos pueden llevar hacia el pensamiento distinto al cristianismo. Muy bien. Doctor Hernán, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche desde Cali. A pesar, yo sé la cantidad de trabajo que ustedes tienen. Vamos, aplausos para el profe Hernán, para el doctor que nos acompañó en esta noche. Y también voy a darle aplausos a todos los participantes en esta noche por toda su actividad, por sus preguntas, por interactuar, por aprender a jugar Kahoot. Ahí tendremos a Kahoot como una herramienta que nos aporta el doctor Hernán y seguramente que lo vamos a utilizar. Yo vamos a ver si voy a montar un cuestionario en Kahoot y una tarde pedimos los últimos 15 minutos para poder jugar y aprender. Muchísimas gracias, doctor Hernán, de verdad, por habernos acompañado en esta noche. Yo quisiera pasar a los avisos parroquiales. Ustedes ya saben que nuestros avisos parroquiales son muy importantes. Entonces, muy bien, ustedes, yo siento que ya, o pienso que ya todos pudieron entrar a Moodle, a la plataforma Moodle. Recuerden que deben entrar allí porque allí van a colgar sus tareas, sus ejercicios. Ya tienen una primera tarea que les dejó el doctor Alfonso Insuasti, entonces les voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces, aquí estamos en la tercera semana, ¿cierto? Si vamos a la tercera semana, en este momento, entonces ya aparece, mire el video del doctor Alfonso, si ustedes quieren volverlo a ver, pues ahí está. Sin embargo, ustedes saben porque a través de nuestro canal de WhatsApp también están recibiendo la información, a través de su correo electrónico también. Pero bueno, pueden entrar aquí a Moodle y aquí también van a encontrar todo. No solamente encuentran el video, sino que encuentran el contexto de la presentación que él nos hizo, las diapositivas y el taller. Aquí es muy importante el tema del taller. Cuando usted entra al taller, entonces está está explicado el taller, igual yo se lo subí también, y les está explicando Jacqueline, que es la persona que nos acompaña aquí, cómo subir la tarea, o sea, cómo subir el ejercicio. Recuerden que van a tener hasta el 30 de noviembre, según lo que dice el ejercicio. Creo que es así, ¿cierto? Sí, vea, resultado colectivo se entregará el 30 de noviembre. Pero por este momento el trabajo es individual. Recuerden que ustedes deben hacer la primera parte, que van a hacer el primer ejercicio es de forma individual. Entonces, cojan su hojita y empiecen a llenar, por favor, esa hojita. Y la semana que viene yo ya los voy a organizar por grupos, ¿sí? Por ciudades, por regiones, para que ustedes ya se puedan reunir. Pero es importante que usted lleve su aporte, no espere que los demás hagan y
Y no es que lo iba a hacer, pero no lo hice, sino que ustedes vayan trabajando, vayan teniendo todos sus aportes, cosa que una vez se haya reunión por región, pues seguramente. Ahora, si solamente estoy, o en mi región solamente estoy solito o solita, pues bueno, vamos a mirar a qué otro grupo puede acercarse también para que pueda hacer su trabajo. Entonces, eso es supremamente importante. Vayan preparando su examen. La lectura es un libro, ¿ya empezaron a leer? ¿Me cuenta alguien? Ya. Buenísimo, Sí, ¿cierto? me han guiado, Es sí. claro, es Sí. sencillo, es una maravilla. Adriana, ¿tiene preguntas? No, señor. Ok, que levanta la mano, entonces yo dije, Adriana tiene preguntas. no, perdón. Ok, muy bien. Está clara la lectura, es sencilla, es cortica, sí, lo que hizo Ana Belén está perfecto, imprímanlo porque ya los que somos de la vieja guardia nos gusta rayar. Y es importante hacerlo, rayar con colorcitos, uno raya con colores y entonces seguramente después ustedes se acuerdan allá cuando empiecen ay, eso estaba en amarillo, venga, ya, eso estaba en rojo, tal, ¿sí? Porque van a poder contestar su examen con el libro en la mano. Pero si el libro no está leído ni subrayado, ¿sí? Pues es imposible que usted se ponga, y aquí no se trata de adivinar o de jugar al pinochazo, sino a la suerte. Aquí no se trata de a la suerte, aquí no es cajú, sino que aquí es leyendo. Entonces es importante que ustedes lo vayan haciendo. ¿Qué otra? Bueno, creo que estamos avanzando. Yo estoy esperando también el manual, que en estos días me entregan el manual del diplomado, donde ustedes van a encontrar todo. También ojalá lo impriman, lo rayen. Allí van a encontrar todos los contenidos, todo lo que vamos trabajando. Entonces me regalan por favor sus cámaras, no sus micrófonos, solamente sus cámaras para poderlos ver en esta noche. Eso, muy bien, muchas gracias, muy bien. Perfecto, eso, muy bien, maravilloso. Maravilloso. Bueno, yo les voy a dar la clave para aprender doctrina social de la iglesia. Y la clave nos la dio la doctora Jimena. Vamos a leer las encíclicas. Si nosotros no leemos los documentos de la doctrina social, no vamos a aprender doctrina social de la iglesia, ¿sí? Porque aquí nos van a dar algunos elementos, aquí nos van a dar algunas puntadas. En hora y media te dan puntadas, te dan elementos, te dan las bases. Pero aquí es un tema muy importante y es empezar a leer los documentos, ¿cierto? Uno diría, bueno, empecemos a leer la Rerum Novarum de León XIII, pero de pronto muchos sin una contextualización, entonces a veces como que entender es difícil. Bueno, hay algo bien interesante y es que cuando uno lee los documentos de la iglesia, no es que repita, ustedes van a decir, uy, es que repite y repite. No, es que está escrito en forma circular. Entonces, cada vez que usted da una vuelta, va profundizando la idea, va profundizando. Cada vez que da una vuelta, va profundizando. Y eso, por eso a veces nos parece que se repiten muchas cosas. ¿Qué les aconsejo yo? Empiecen por leer de pronto las que, no desde la Rerum Novarum, sino desde el Papa Francisco. Empiecen por leer la Evangelii Gaudium, ¿sí? Empiecen por leer la Evangelii Gaudium. Sí, ese es un tema, es lindísimo porque finalmente es por entender un poco el magisterio social del Papa, la ruta del Papa. Laudato Si como franciscano, Laudato Si tiene que ser el documento más leído y más promocionado por nosotros. Entonces, por favor, Laudato Si. Es tal vez uno de los documentos más hermosísimos. Vayan viendo la película de la carta, yo igual se las voy a compartir. Otra encíclica que es muy importante en este momento y que usted ojalá, documento, que usted ojalá se lo empiecen a leer. Perdón, ¿cuál película? La Carta. Es un documental que acaba de salir del Papa Francisco que se llama La Carta. Pero es importante que esa carta la vaya leyendo, vaya viendo ese documental, pero que a la vez lo vaya leyendo con Laudato Si, con la encíclica en la mano, porque ese documental está hecho sobre Laudato Si, ¿cierto? Muy bien. Y el otro documento que es importante y que también seguramente ustedes ya leyeron partes o partecitas de ella, se llama la Fratelli Tutti, ¿sí? La Fratelli Tutti es el último documento del Papa Francisco, ¿cierto? La Fratelli Tutti. Entonces, supremamente importante. Claro, todos quieren ir leyendo. Ana Belén dice para ella la Pacem in Terris. Claro, la Pacem in Terris, ¿de quién es? De Juan 23. Importantísimo documento. Claro, aquí empiecen por donde ustedes quieran, pero pues les estoy recomendando que de pronto inicien con los documentos que están un poco más cercanos a lo que estamos viviendo hoy, porque de pronto nos ayudan, ¿sí? Y se van a ir devolviendo hasta que lleguen a la Rerum Novarum. Ahora, si alguien tiene muy claro todo el contexto de la Rerum Novarum antes de que la veamos, pues empiece a leerla, ¿sí?
Jimena, gracias porque me hizo caer en cuenta de eso. Y a veces se nos olvida decirle a la gente que la mejor forma de aprender doctrina social de la iglesia es leyendo los documentos, ¿sí? ¿Cómo es la mejor forma de leer los documentos? Lógico que muchos de estos traen guías de lectura, entonces eso nos ayuda. O en internet encontramos guías de lectura y eso nos ayuda, ¿sí? Por lo menos para cuáles son las partes que conforman la encíclica, cuáles son los temas fundamentales que nos plantea, y eso nos va ayudando, ¿sí? Ahora, lo otro, que ya es una propuesta también que la semana entrante les haré yo, y es que ustedes formen clubes de lectura, ¿cierto? Entonces dice los del Valle, entonces los del Valle nos vamos a reunir para el club de lectura para la próxima semana, y entonces ya se reúnen en una hora en que ustedes puedan compartir, un sábado, un domingo, o un fin de semana, qué sé yo. Ustedes saben que solamente están con nosotros martes y jueves, el resto es manejo del tiempo de ustedes, pero cuando uno conforma un club de lectura, entonces es muy bonito, porque entonces Adriana dice, me uní con Jimena, y me uní con Sandra, y me uní con Claudia, y entonces vamos a leer el capítulo 1, y entonces leyeron, y cada uno cuenta qué decía el capítulo 1, y ahí y entre todos va, lo que yo entendí, lo entendió el otro, lo que el otro no entendió, lo entendí yo, y entonces es una forma muy interesante. Yo lo digo porque lo he hecho en varias universidades, con profesores, con estudiantes, y esos clubes de lectura, inclusive cuando los clubes de lectura son de una ciudad, por ejemplo, todos los de Tuluá se reunieron para el club de lectura. Inclusive eso es tema de una comida. Nos vamos a una comida y allá compartimos lo que dice el libro. Eso es una cosa espectacular. Eso es algo maravilloso. Yo lo hice con 2 universidades aquí en Bogotá, y hoy por hoy los llamo, y todavía esos clubes de lectura siguen vivos, y van a comidas, y cuando hay museos van a visitar el museo, y cuando viene el autor del que escribió el libro van y hablan con esa persona que escribió el libro. Ok, ahí los estoy motivando para que una forma bonita de compartir y de leer es esa, pero es con el libro en la mano, rayado, con el libro en la mano, y entonces es maravilloso porque pueden profundizar. Entonces ahí les dejo como la inquietud. Le agradezco nuevamente por tercera vez a Jimena por acordarnos de ese tema, es supremamente importante. Muy bien, ya me pasé unos minutos, no quiero pasarme más porque queremos ser muy puntuales con todos ustedes en esta noche. Les damos unas gracias por habernos acompañado en esta noche. Sigamos profundizando, sigamos animados, esperemos la semana que viene. Ya se dieron cuenta que entramos en el tema de la doctrina social de la iglesia, ya todo lo que viene de aquí en adelante es doctrina social de la iglesia, pero eran importantes los contextos, ¿sí? Y es importante que eso que ustedes están leyendo lo apliquen, ¿sí? Por eso ya el doctor Alfonso les dejó una primera tarea, y si ustedes hacen esas primeras tareas, entonces al final de nuestro diplomado, que van a tener que formular una iniciativa para ponerla a rodar en su parroquia, colegio, universidad, donde quiera que ustedes estén, entonces seguramente que todo esto les va a ayudar a formular esa iniciativa, que va a ser un trabajo de grupitos, ¿sí? Por regiones, por ciudades, para que de alguna forma pongamos en práctica lo aprendido. En la medida en que nosotros podamos poner en práctica lo aprendido, ahí es donde más se aprende. Cuando logramos llevar a una iniciativa, como logramos llevar a poner y rodar una experiencia allí en nuestra parroquia, con nuestro párroco, con nuestra gente, y logramos caminar y logramos ir hacia adelante, seguramente que estamos apuntando y estamos sumando a la transformación de nuestro país, ¿sí? Ahí es donde nosotros sumamos a la transformación de nuestro país. Nosotros podemos hablar cualquier cantidad de cosas y criticar a unos y a otros, pero si nosotros no sumamos a la transformación del país desde lo que aprendemos, desde lo que ejercicios que realizamos, pues difícilmente las cosas cambiarán. Una bendición para todos y todas. Fray Heriberto, regálanos por la bendición para irnos a descansar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. 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 A ustedes y les conceda su paz. Amén. Amén. A gusto poderoso, Padre y Espíritu Santo, que permanezca siempre con ustedes. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos, feliz noche para todos, que descansen. Feliz noche, Nos vemos que descansen. la semana que viene. Bendiciones. Gracias. Chao. Hasta luego, Bueno, gracias. feliz noche para todos y todas. Ay, sí. Feliz. Adriana, chao. José Heriberto, chao. Nos vemos, hermano. Bueno, una feliz noche. Miguel, buenas Gracias. noches. Ana Belén. Gracias, buenas noches. Que descansen.